Cátedra Abierta nace de la urgencia de cultivar el espíritu de indagación en estudiantes de la Facultad de Educación, cultivo que nos pide multiplicar los campos de debate, los campos del encuentro de los diferentes programas, de la maestría, de la licenciatura en Pedagogía Infantil, de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana. Cátedra Abierta nace como formación en investigación, de un saber mantenernos despiertos frente a los objetos que pensamos y los sujetos que involucramos en los objetos que pensamos, de un saber que tiene que ver con problematizar nuestras preguntas y de preguntar nuestros problemas en los que habitualmente abordamos la educación. Por un lado, de un trabajo hasta ahora imperceptible, desconocido de un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Educación, estudiantes de la maestría, estudiantes de las licenciaturas, que se han estado reuniendo mensualmente bajo el nombre de semillero Grupo Historia de la Práctica Pedagógica, grupo que Saldarriaga y este servidor han estado coordinando. De la misma manera, la Cátedra Abierta es posible por el apoyo entusiasta de nuestro decano, el doctor Carlos Gaitán, y por la gestión del doctor Bernardo Recamán, director de la licenciatura en Humanidades. Finalmente, Cátedra Abierta lo inspira una inconformidad. La inconformidad frente a los habituales discursos sobre la crisis de la educación, sobre la universidad en crisis. Con respecto al profesor Alberto Martínez Boone, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, es miembro fundador del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia, grupo pionero en la reflexión del saber pedagógico, del oficio del maestro, de la escuela y de la educación, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo conocemos por sus libros, sobre todo aquel de la Escuela Expansiva a la Escuela Competitiva de 2004, libro publicado en España y que constituye su tesis doctoral. En alguna ocasión, profesor, yo escuché decir esto de usted: ¿qué puede decir un profesor en estos tiempos de encrucijada y facilismo? En el fondo solo tengo la afección de quien comparte, dialoga, incita y señala desplazamientos. Pues bien, profesor Martínez, lo invitamos a eso, a que nos comparta su afección, a ver si se despierta también en nosotros el diálogo y los desplazamientos. Bueno, muchas gracias. En 1977 me trasladaron, sí, no me trasladé, sino que me trasladaron. Por un decreto me trasladaron de una institución moribunda a otra institución. La institución moribunda se llamaba ICOLPE, Instituto Colombiano de Pedagogía. Y de pronto, de un momento para otro, pasé a otro trabajo de investigación, que fue uno sobre supervisión educativa en Colombia, en donde tuve además la fortuna y la posibilidad de viajar por todo este país. En esas circunstancias, Olga Lucía Zuluaga, la que después resultó siendo la coordinadora metodológica y teórica del grupo, en una tarde en mi casa, con quien es mi esposa, Estela Restrepo, porque además eran conocidas de la Universidad de Antioquia, idearon el pensamiento, pues el propósito de crear un grupo de investigación. Y así comenzó el Grupo Historia de la Práctica Pedagógica. Bueno, y me embarqué en eso de la historia de las prácticas pedagógicas. Voy a tratar de contarles de qué se trataba y de qué se sigue tratando. La historia de las prácticas es una historia de los detalles, de las singularidades. No trabajamos las generalidades. Mejor dicho, las generalidades no las pasamos por el tamiz de la historia, sino que partimos la historia la nombramos o la describimos a partir de las singularidades. Como diría Paul Bay, en un texto muy lindo que se llama Foucault, Pensamiento y Vida: todo lo universal es singular. En la historia universal todo es singular, dice Paul Bay.
Detenerse en el detalle supone con el tiempo advertir una ceguera, la del sentido común. Lo que hoy se presenta está ordenado. Hoy encontramos las cosas ya ordenadas, al punto que parece una unidad. Sin embargo, no lo es. Tejerlo implicó aceptar la dispersión de algo que investigué por muchos años a través de una descripción específica, la de su archivo. Este libro, pues que ha tenido la fortuna de ser presentado en varias ciudades de este país, este libro es una parte del archivo, escarbado, removido y desajustado, es decir, produjo un desarreglo en la investigación, y cuando la investigación se parece a la búsqueda, entonces es investigación, algo que no sabes que vas a encontrar, o si lo vas a encontrar. Es decir, yo procedo más bien por preguntas hipotéticas más que por hipótesis. Ahí hay una diferencia radical, porque no pruebo ninguna hipótesis, porque no tengo ninguna certeza. Digamos, Foucault dice que con el autor aparece la muerte del sujeto. No es sino que a un libro se le interroga y pierde su unidad y toda su evidencia. Este libro no es una compilación. Y voy a tratar de mostrarles tangencialmente por qué no es. En términos de contenido, estos últimos libros, este y el de Verdades y Mentiras sobre la Escuela, son un segmento delimitado del archivo pedagógico de la colonia. Ahora, ese archivo pedagógico de la colonia no es algo que estaba dado, sino es algo que se construyó en el proceso investigativo. Hacer arqueología y genealogía, de lo cual trataré un poco de decirles antes, por lo menos de qué se diferencia de la historia, implica construir el archivo. El archivo no es la sumatoria de los documentos. Ese archivo se inició una búsqueda en el 78, que implicó un recorrido por varios lugares de este país: Bogotá, Popayán, Medellín, Tunja, Monpós, Cartago. Y entonces lo que aparecen, por ejemplo, es expedientes e instancias de parte. 1628, 1678. Bueno, y hay algunas diferenciaciones. Audiencia de Santa Fe, bueno, ya tiene una búsqueda, pero es el archivo ideal para el trabajo arqueológico, porque no está organizado temáticamente, o sea, no es un archivo facticio, como llaman los expertos. Entonces a mí se me aparecían en el archivo de Indias pobres, chismes, policía, una cantidad de cosas. Yo decía, esto no tiene que ver con educación, y era justo lo que tenía que ver con educación. Entonces, digamos, como que navegaba en dos espacios. Uno era en la fuente primaria, metido en el archivo general, de lo que hoy es el Archivo General de la Nación, y también leía al mismo tiempo las historias que se habían hecho sobre esa historia. Y entonces comienzan los conflictos, porque las dos narraciones no casan. Ya tenían resuelto el problema de la escuela y del maestro y de la educación. Yo me lo encontré resuelto en las fuentes secundarias, y en las fuentes primarias ese era el despelote. No solamente evolucionaba, sino que decían que la educación era un privilegio de las élites, y además decían que era un derecho que el Estado no quería dar, y además era un elemento fundamental de la reproducción de las clases dominantes y de la ideología dominante. Ya sabemos de dónde viene ese discurso. Ese que el grupo de historia de prácticas pedagógicas enfatizaba, y que nos permitía desarrollar un programa de investigación alrededor de la pregunta por las prácticas pedagógicas en nuestra historia cultural. Enfatizo aquí historia de las prácticas pedagógicas, y no historia de la educación o historia de las ideas pedagógicas. Es decir, cuando digo historia de las prácticas pedagógicas, estoy diciendo historia de una práctica discursiva en una relación compleja que incorpora
Ese concepto incorpora institución, sujeto y saber en una relación compleja. Y en rigor, más que historia, era arqueología. Entonces no estaba estudiando yo la pedagogía como ciencia, sino como un discurso ahí disperso, fragmentario. Además, los maestros no eran profesionales, no eran propiamente unos intelectuales, sino una cosa ahí ambigua. ¿Sí? ¿Por qué opto por la arqueología? No es porque Foucault nos gustara, no, es por las condiciones históricas en las cuales existía la pedagogía, la escuela y el maestro en Colombia. Bueno, entonces ese saber era un saber precario, era un saber subordinado, no tenía un estatuto científico. Entonces, para abordarlo no era ni por la historia ni por un análisis epistemológico, que también se podía hacer. Y ojo con esto que les voy a decir, era poco menos que imposible lograr reconocer el momento de surgimiento de la escuela pública en razón a que su especificidad permanecía subsumida por la narración de los hechos económicos y políticos. Entonces la educación apareciera como algo que estaba determinado en última instancia por la economía o por la política. Porque la escuela nació, fue más o menos a mediados del siglo XVI, después de la expulsión de la Compañía de Jesús. 1767. Y llega más o menos la aparición de la escuela hasta 1821, o sea, 1810 no tuvo nada que ver. La escuela no fue pensada, que no era necesaria, que no estaba prevista, que no era natural y que por lo tanto era difícil de fotografiar. La emergencia de la escuela pública y en ella un personaje nuevo, el maestro público. Bueno, lo singular y hasta sorprendente de esta forma de hacer historia fue que la emergencia de la escuela pública solamente fue reconocida cuando me encontré con lo que parecía que hablaba de ella, no cuando encontré lo que parecía que hablaba de ella, sino cuando puse en relación lo siguiente: pobres, niños, utilidad pública, reglas de policía, como fuerzas que hicieron posible su aparición, su emergencia como acontecimiento único e irrepetible en la historia. La escuela es un acontecimiento único y, por cierto, un acontecimiento raro. Descubrí que no existía tal evolución educativa, que la enseñanza no se hizo siempre en escuelas. Nunca se utilizaron escuelas para enseñar. Los artesanos enseñaban a sus discípulos y vivían en la casa. Los discípulos vivían con el maestro. Y hacían lo que Juan Bautista lo que hizo cuando fundó esa comunidad fue eso. Que educación, ilustración y escuela no coinciden, que no había tiempos y espacios específicos para la enseñanza, sino que cuando emerge esta forma, y yo la llamo forma porque es esto, es la forma que adquiere la educación. Es decir, la educación adquiere una forma que no fue siempre la que tuvo, que fue la forma escuela. Una forma que hoy se está desdibujando. Yo no la estoy matando, está desdibujando, pues no sé, está interrogada, está criticada, está en crisis de los discursos esos de los que hablaba Rafael ahora. Solo que la manera como los leí me hicieron comprender por qué habían sido desechados. Trabajé en expedientes y ese fue el núcleo central. Ahora, un expediente no es una carpeta, no es simplemente una carpeta o un conjunto de hojas. Es una dinámica, una especie de proceso, de ahí las dificultades tanto para tematizarlo como para subsumirlo en una descripción bibliográfica. En términos generales, un expediente es la expresión documental de un trámite que podía ser de esta característica: gubernativo, judicial, eclesiástico, militar, hacendatario o inquisitorial. Y ahí de pronto había algunas cosas de un sujeto. O sea, la escuela como para contener la revuelta de la gente. ¿Y sabe por quién fue formulada la mayoría de los 30 planes de escuela que tengo aquí? La mayoría fueron formuladas por los curas párrocos.
Algo tiene que ver la escuela con el poder. Y la habían despojado de eso. Si hay plan, hay escuela. Y eso fue lo que pasó. Y ahí comenzó a aparecer la escuela pública. Y ahí comenzaron a aparecer los primeros maestros públicos. Los planes hablaban de cómo agrupar niños pobres. Miren, o sea, agruparlos en un lugar. El aula. El contrato de aprendizaje. Que se le ponía a hacer, en qué lugar sentarse, a qué horas iban a misa, a qué horas descansaban, de qué fecha a qué fecha debían asistir a ese lugar, qué tenían que llevar, con cuánto se podía pagar lo que un sujeto misterioso hacía. Porque le pagaban los primeros, decía, si no hay estipendios para el maestro, es que los padres manden un huevo, un pan semanal. De eso vivían. Son documentos que están, como dice otra vez. Esta prueba pasa por ver que el documento se repite lo esencial, se repiten las mismas cosas, o sea, aula, horario, Bueno, efectivamente Martínez comprueba que en los planes de escuela existen tres cosas que se repiten y se repiten. A, el enseñante como llama al maestro de escuela. B, el método. Y C, el orden disciplinario que incluye el espacio y los tiempos. No solo se repiten estas tres cosas, sino en este mismo orden. Lo más importante es que tengan el mismo orden. Eso que Foucault llama el orden del discurso. Decía José Gregorio Vázquez de Piedrahíta, quien buscaba la provisión de la escuela de Cartago. Comillas. Los discípulos han de ver al maestro tomar la pluma y cómo la maneja, para que aprenda la verdadera colocación de los brazos sobre la mesa, el buen aire y gesto con que se debe escribir. La cabeza debe ser medianamente inclinada, el pecho apartado de la mesa, la mano izquierda ha de sujetar el papel y volverle lo preciso. La esquina izquierda del papel que cae debajo de la mano que la sujeta ha de mirar a la mitad del pecho y la derecha ha de 4 dedos más alta que la otra. El que le pone de otro modo va afuera del camino del verdadero arte. No se trata pues de suponer que estas operaciones multiformes y fragmentarias, por ser prácticas, carezcan de lógica. Todo lo contrario, están repletas de detalles, desprovistas de ideología, formalizan una práctica, constituyen toda una manera de hacer y de vivir, que hoy nos constituye de rabo a cabo, en eso que llamamos sociedades escolarizadas. Mire en qué resultó esa cosita. Otro detalle no pequeño advierte que asumía el riesgo de nombrar los planes de escuela de una cartografía propia. Semejante esfuerzo conjetural es también la posibilidad de describir un largo territorio al que no puedo ser indiferente. Palabras más, palabras menos. Antes de eso, le voy a decir lo siguiente. ¿De dónde saqué esta clasificación? Bueno, la idea de un texto de Borges muy lindo que se llama El lenguaje analítico de John Wilkes, en el que se dividen los animales en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabuloso; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados por un pincel finísimo de camello; L, etc. M, que acaban de romper el jarrón; N, que de lejos parecen moscas. Dice la siguiente clasificación: ya no estás en la casa. ¿Qué es? Ya no estás en la casa. O sea, tienes un horario distinto. No estás en la casa, en la iglesia. Estás en una cosa que se llama escuela. Por eso le puse el nombre a esos. ¿Qué hablan? Es solamente del horario. Planes que hablan solamente del horario. B, modos de proceder. C, trazos de método uniforme para la escuela de cartilla. Así la llamaban. Porque había además mucha variedad de escuelas, hasta que se fueron identificando y unificando y uniendo en una sola que se llamó Escuela de Primeras Letras, Escuela Pública de Primeras Letras.
D, función del enseñante. E, fondos de propios, estipendios y subsistencia, que era un problema fundamental. La escuela nace y nace con deuda. Y la escuela no nació para los ricos, nació para los pobres. O sea, se equivocan los que piden escuela y hoy derecho. El derecho a la educación empezó como un derecho del príncipe. Bueno, F, labores de mano y virtud. Me imagino que se entiende. Las escuelas de niñas. G, hacia una sola voz, la escuela de lengua castellana para los indios. En esas escuelas se enseñaba solamente el castellano, pues ya leer y escribir, pero el castellano, para que leyeran, para que entendieran castellano. H, bueno, y la religión fundamentalmente. La escuela es la primera institución estatal del saber, pero que cumple con un papel fundamental respecto de la religión. Un orden reglamentario y por último un modelo de gobierno de la escuela. Agradezco inmensamente a la Universidad Javeriana el que me hayan invitado a hablar de esta investigación. Y muy especialmente a Bernardo Recamán y a Rafael Reyes. Muchas gracias, Rafael, por darme la oportunidad de estar aquí con estudiantes de la maestría y de la licenciatura, con estudiantes que además están vinculados al semillero, etc. En su culto de los libros, Borges nos recuerda cierta comedia de Bernard Shaw, en las que las brasas del fuego amenazan a la biblioteca de Alejandría. Uno de los personajes exclama: arderá la memoria de la humanidad. Y César responde: dejarla arder es una memoria de infamias. El libro que hoy lanzamos es un poco así: la historia efectiva de la escuela y del maestro en sus rasgos más específicos, en sus contornos más inmanentes, en sus lenguajes más prácticos. Un acápite quizá para la historia universal de la infamia. Gracias.